Aguardo unos segundos a que Instagram avise que inicie esta transmisión en vivo. Vamos preparando el espacio. Vamos dando la bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas joyas. Bienvenido Rubén, paz, amor y bien. Un besote para ti, un abrazo cariñoso. Hola Eugenia, ya te vi que ya llegaste, bienvenida. Y bueno, les doy la bienvenida a este espacio sagrado. Nos encontramos en un nuevo episodio de Mujeres Medicina. En este espacio sagrado en donde estamos recorriendo 40 días de transformación con la bella Eugenia, terapeuta craniosacral, que, ahí se me trabó la lengua, que en esta ocasión vamos a continuar con la temática de ¿qué? De plantas de poder y de chamanismo. Detalles muy importantes que tenemos que conocer, que nos aportan brillo, que nos aportan conciencia de lo que son las plantas de poder y el chamanismo. Así que saludos a Muna y Pachamama que te está sumando y los invito a que nos acompañen, las invito a que nos acompañen. Veo que ya van llegando joyas al encuentro, quiere decir que ya se está avisando, que estamos aquí presentes. Y te voy a enviar la invitación, Eugenia, para que sumes tu camarita, te sumes al encuentro. Vamos a ver que se sume Eugenia. Ahí está. Hola, Hola, buenos Euge. días. Buenos días, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, brillante equinoccio para ti, para los que nos acompañan, primavera, otoño, según el lugar en el que están. Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenida. Yo estoy muy contenta de estar aquí contigo. De verdad que esta cuarentena me ha ayudado muchísimo. Aparte que ya me quedan mis jeans, Qué bueno. ya me quedan mis jeans, entonces también eso es algo positivo. Pero, a ver, ese es un dato chistoso, pero en realidad que esta cuarentena está siendo muy transformadora para mí, de mucha conexión. Hoy apenas estaba abriendo los ojos y ya mis angelitos estaban enseñando imágenes y preparándome. Oh, Oh, qué bonito. De verdad que es permitirnos este detox, esta cuarentena, hace que se puedan acercar más a nosotros. Entonces, me está gustando mucho. ah, qué bueno. Pues yo prácticamente estuvimos el fin de semana en ceremonias, pues fuimos contigo a la ceremonia del fuego que hicimos enfrente de esa bahía tan linda en San Diego, las flores, lo que pasó después, algo muy mágico. Sabes que algo que me está pasando, aparte también que estoy bajando de peso, porque sí estoy bajando de peso, eh, fue que conecté con una persona para el siguiente paso a dar en mi vida. Y yo sabía que tenía que irme a estudiar ministerio. Es una ministra aquí en Estados Unidos. Ok. Me inscribí la semana pasada. Me inscribí sí, estoy tan contenta. Es un lugar, más que nada espiritual, un ministerio espiritual. O sea que esa soy yo, que yo puedo estar en todas. Me gustó toda mi vida, me gustó estudiar los santos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar un poquito de los santos, porque para mí los santos son chamanes, quiero que sepan. No tiene ninguna diferencia a un chamán de la Amazonia, a un santo. Es diferentes nombres de Sí, llamarlo. sí, es exactamente lo mismo. Y hubo en mi vida, este, mi hijo Kevin, que siempre ha sido muy espiritual, que estudiamos los santos. Era como, fueron 2, 3 años, no sé, nos íbamos a las iglesias católicas, íbamos a las tienditas, comprábamos a conocer los santos
y a conocerlos, a ver las películas, ver si en YouTube había películas. Y esa era nuestro fin de semana, era sentarnos a ver los santos, a escucharlos, a conocer sus vidas desde el punto de vista de un padre, desde el punto de vista de una película, desde muchos diferentes puntos de vista. Y creábamos nuestra propia realidad en donde nosotros hacíamos como un estudio crítico. ¿Qué te aporta este santo? ¿Verdad? ¿Qué te aporta San Francisco de Asís? ¿Qué te aporta Padre Pío? ¿Qué te aporta? Entonces, con uno que a mí me encanta y que tengo una historia personal, qué sí, bonito, pero continúa. entonces el día de hoy vamos a hablar de eso, pero también un poquito vamos a recapitular y regresar un poquito de la semana pasada que estuvimos hablando, ¿verdad? De el ayahuasca, que es una de las plantas más fuertes, de las plantas más poderosas, que se podrían decir, que se llama toma en la India, ¿verdad? Que anteriormente estas plantas siempre han existido. Lo que pasa es que antes del 2012 estaba nada más separada para puros gente muy espiritual. Gente, hasta yo te lo digo aquí, el Vaticano, son plantas que se han usado todo el tiempo, solo que era muy, muy, muy secreto para poder llegar. Después del 2012, ¿verdad? Surgieron, como estuve diciendo, personas de las ciudades, de todo el mundo, que fueron llamadas a hacer este estudio con personas de tribu, porque ¿qué sucedió con las tribus? Que las tribus empiezan a salir, porque antes había tribus que no habían tocado lo que era nada de urbano, eran tribus en medio de la Amazonia que en su vida nadie había podido llegar a esos lugares. Entonces le pasó lo que le pasó al budismo en el Tíbet. ¿Qué sucedió? El budismo del Tíbet estaba encerradito, ¿verdad? Hasta que pasa que con los chinos, que bueno, esos chinos son tremendos esos chinos. Y entonces, y mi maestro chino yo lo quiero mucho, pero hay unos por ahí como en todas partes. Claro. Y esos chinos los empiezan a matar y ellos salen, ¿verdad? Y por sueños, que es bien chamánico también, el Dalai Lama sueñan que se tienen que ir, entonces lo protegen y lo sacan y se van a la India y ahí es donde pues prácticamente están. Y Sí. ¿qué sucedió con el Dalai Lama, verdad? Que entonces nosotros pudimos apreciar el budismo. Si ellos nunca salen de ahí, nunca sucede ese evento, nunca hubiera llegado el budismo aquí al oeste. Entonces, lo mismo sucedió con el chamanismo. El chamanismo, bueno, nosotros tenemos a nuestra María Sabina, ¿verdad? En México. Sí, cuántas mujeres tan chamanas, tan conectadas a la naturaleza que hacían estas prácticas de una manera muy, pues, exploratoria de ellas mismas, porque fueron de chiquitas y agarraron el honguito y lo empezaron a consumir y a curar y es precioso. Correcto. Entonces, bueno, yo conozco la tribu Yaguanaguá, por ejemplo. Hay otras tribus que, bueno, ahorita no se me vienen los nombres, pero son gente tan buena. Es una gente que tiene una bondad que no puedo explicarte, el corazón tan puro como de un niño. Entonces, esas personas llegan y empiezan a recibir mensajes, a quién van a escoger. Esas personas reciben mensajes y de repente me voy. Y se van y llegan y es preciso. Entonces, por eso es bien importante, como hablamos la semana pasada, que esto es algo muy serio. Esto no es de ya me voy y voy a llegar, pero esas personas con el corazón tan puro pudieron llegar a esos chamanes con un corazón muy puro. Y esos chamanes son los que tienen realmente la misión, porque es una misión. No es de que yo quiero, ya me voy a hacer chamana, no es así. Eso te llegan los sueños, hay una preparación de años, de muchos años. No es de que, ay, es que ya tomé la medicina 100 veces. Eso no es nada, eso no es nada. Estas personas estamos hablando de miles de veces. Gente que sabe qué hacer. El problema no es manejar. El problema es si se te atraviesa una vaca. Hay que manejarle al carro. Claro. Es lo mismo que pasa en estas ceremonias, que la gente tiene que saber qué hacer.
porque si a ti eres una persona súper sensible, que traes unos antepasados muy violentos, ¿verdad? Porque es el trauma de tus antepasados, ahí va a salir. Entonces, por eso, ya hablamos de que el no para gente que tiene familiares psicóticos, que si hay en tu familia, ¿cómo se llama esta enfermedad? Bipolaridad, ¿verdad? Todo este tipo de enfermedades, ni te acerques. Mejor vete al budismo, ahí es lo mismo, vas a aprender. Claro. Vente a tomar un terreno sacral. Sí, o sea, porque hay otras maneras de hacerlo por medio de la respiración, por ejemplo. Hay talleres de respiración donde no hay ninguna diferencia en el curar el. Hay otra técnica que se llama EMDR, no sé si la has escuchado. No. EMDR apareció como en los 80s, en donde el cerebro, bueno, esto es relacionado con trauma, ¿verdad? Porque todos al final lo que queremos es ser mejores y quitarnos nuestros traumas, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, bloquean nuestra energía. Exacto. Entonces, el cerebro se empieza a desarrollar, la parte derecha de nuestro cerebro, de niño, pero si no se desarrolla las emociones, porque muchos factores que pasaron en tu casa, te dejaron, se fue la mamá a Estados Unidos, tanta cosa. Entonces, nuestro lado izquierdo no se desarrolló bien. Entonces, ahí, ¿verdad? Estas terapias te ayudan a poner estos dos en orden, y es por medio de los ojos. Es una técnica que te hacen que muevas los ojos para que el cerebro se empiece a bueno, yo no hago esto, pero yo he escuchado de este tipo de terapias que son muy buenas para la cuestión de los traumas. Perfecto. Y entonces cuando uno cura ya los traumas, ¿verdad? Que está uno más limpiecito, entonces ya la planta te va a llegar, porque así es como es. Tienes que dar para recibir. No es nada más, ya me quiero ir con la planta para que me dé todos los poderes. Ay, esas gentes, la planta te avienta las rocas, te vas, porque no te va de la fregada, no te va bien. En esa planta se tiene que llegar con un corazón tan abierto, sin control. Ahí, yo aquí llego y haz de mí, Madre Tierra, lo que tú quieras hacer de mí, con una vulnerabilidad, ¿me entiendes? Entonces, esas personas son las que tienen mucha mejor experiencia en este tipo de plantas. Y bueno, ya hablamos de los chamanes, ¿verdad? De los que han salido de la Amazonia, ¿verdad? Por encontrar un poquito más de dinero para llevarles a sus tribus. Esa es otra cosa. Y también otra cosa muy importante que no hemos hablado es de que, bueno, la planta ayahuasca tiene dos cositas, que es una vaina que nosotros le llamamos yagubi, y la yagubi para crecer 15 años, 30 años, ¿entiendes? Entonces es una planta de muchos años, y también es la otra que tiene el DMT, que nosotros le llamamos la reina y el rey, y esas se juntan y hay un proceso de cómo hacerlo, más sin embargo, tú puedes ahorita Google ayahuasca y ahí te venden, pero cuidado que te va a llegar. Y esa es otra de las cosas, que hay gente que se deja influenciar, y mujeres, y han sido violadas porque ponen cosas que no tienen nada que ver con la planta, con la medicina. Aparte, bueno, estás hablando de un aspecto bien bonito que es el aspecto femenino y masculino de la planta, y que aparte los chamanes, una se encuentra en la Amazonia, pero una está en la montaña y otra está en lo profundo. Entonces, ver cómo esa conexión con la naturaleza los llevaba a conectar. Y como es tan sagrado ese proceso, también tiene que ser sagrada la extracción de esas plantas, y cómo o sea, uno se tiene que fijar en todos los detalles, quién, que no haya un exceso de explotación de la planta, quién aporta la planta, todo eso va influyendo en la energía. Por eso dices la importancia de llegar con una persona y no conseguirla en Google o en Internet o en cualquier lugar, porque entonces se te abre esa posibilidades como la que estás diciendo, de experiencias horrorosas que también se pueden vivir en una experiencia con una planta de poder. Correcto. Y entonces esas personas son las que hablan en el YouTube
de las experiencias tan horribles que han pasado y la gente se asusta también. Pero Claro. esto no es de asustarse, la gente es de prepararse. Entonces, tú empiezas a preparar en un camino, es como una peregrinación. Empiezas tú, bueno, yo ya sé que soy bueno, que soy una persona buena, yo no robo, yo tengo mi trabajo, soy buena mamá, soy buen hermano. Bueno, soy un poquito chismoso, un poquito, así como todos, Ah, ¿verdad? O sea, que todos sí, tenemos un reconocer nuestra sombra. reconocerla. Entonces lo que sucede es que cuando empieza uno a reconocer su sombra, dice, no, pues ya voy a aplicar la dieta Georgita, ya no voy a hablar. Y entonces empieza a crecer tu campo electromagnético más bonito y luego ya se hace, ya es parte de ti, porque ya empiezas a practicarlo, no nada más por 40 días, ya esa es tu vida. Ese es el estilo de vida, Es claro. tu estilo de vida que estás adoptando, un estilo de vida simple, un estilo de vida humilde, un estilo de vida empezar el otro antes que en ti. Entonces, cuando eso empieza a suceder, empiezas a traer nuevas oportunidades, más prosperidad, ¿verdad? Porque ya aprendes a dar, empiezas a dar, a pensar en el otro. Entonces, el universo te regresa. Ahora, ya cuando eso sucede y dices tú, ay, a mí me gustaría algún día tener esa oportunidad de conocer la planta, porque estoy lista, siento, la planta te llega, así de mágico, no necesitas el teléfono a ver a dónde, no, te llega enfrente de ti. Es como la muerte, es como la boda, que te llega el marido, te llega porque te llega, pero te va a llegar cuando tú estés listo, cuando tú estés preparado. Hay que prepararse también para eso. Hay que hacer un seminario para eso. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y también, y lo que es la muerte, todo, porque luego vamos a hablar de la muerte, todos los días tenemos que estar preparados, todos los días. Porque la mayoría de nosotros ni pensamos, no, pues no, te puede tocar ahorita, ¿verdad? Pero el chiste de esto, la importancia es estar con un corazón más puro, entre más pureza existe, pues más, mejor manera vamos a tener de morir. Por supuesto. Bueno, ya en ese tema platicamos porque esta temporada ha sido muy bonita también de acercar a la muerte y de reconocer como lo valioso y la enseñanza. Pero yo creo que dedicamos Sí, un episodio a eso para hablarlo porque se me hace tan profundo prepararnos. correcto. Hermoso, hermoso. Y bueno, entonces hablamos también de un poquito de los sweat lodges, de los, ¿verdad? La semana pasada, ¿Sí? de las diferencias de sweat lodges y que aquí quiero que sepan que hubo uno en California donde murió gente, Sí, claro. donde murió gente, ¿por qué? Por lo mismo, es lo mismo que la ayahuasca, exactamente. Hay personas que nada más están con el lucro, que no tienen ninguna idea de lo que es, Claro. ¿verdad? Entonces, tiene uno que más vale no hacerlo, ¿verdad? Hasta que, bueno, si yo como yo me fui en este caso con Warner, mi marido, ¿verdad? Que tenía 20 años de experiencia, que me sentí comfortable, me sentí bien y cuando entré el líder, ¿verdad? Me explicó tan lindo y yo veía que no hay problema, puede salir la gente. Entonces ahí es donde yo tuve una muy buena experiencia, ¿verdad? Una muy, muy bonita experiencia, pero también hay que hidratarse uno antes, o sea, hay que prepararse. No vas a comer, estar con la comida aquí antes de hacer una experiencia así. Aunque ahí no hay medicina ni nada por el estilo, más sin embargo el mismo calor es intenso. Por supuesto. Yo creo que en esto siempre es considerar, por ejemplo, las personas que conectan conmigo, por ejemplo, en mis sesiones. Yo siempre les digo, no descarten una sesión así, ya sea ayahuasca, ya sea una sesión cráneo sacral, ya sea una sesión, cualquier tipo de sesión que sea espiritual o que te lleve a conectar contigo. No descarta visitas al médico, no descarta si estás en un tratamiento médico, ni si estás con un profesional, un psicólogo, un psiquiatra. O sea, esto es aprender a integrar. Entonces es bien importante que cada uno tenga su historial médico, que no esté peleado o No, reemplazando una cosa por otra, porque cada quien está en un proceso diferente.
sí es verdad que después de un tiempo uno, si trabaja en su interior, ya no se necesitan medicamentos, pero se tiene que hacer todo un trabajo. Por ejemplo, yo en mi casa con mis hijos tenemos más de 10 años de no tomar medicamentos. Antibióticos, mis niños nunca han tomado antibiótico ni nada, pero ha sido todo un proceso de ir trabajando en nosotros. Entonces, depende cada proceso, cada persona, cada quien tiene que medir muy bien esas características Sí, y no compararse con otros. correcto. Yo tengo, pues mi hija tiene 12 años. Ella nunca ha ido al doctor, nunca se enferma, ¿verdad? Sí. Nunca se enferma y ella nunca quiso comer carne. Ella era vegetariana desde ese entonces, pero yo le daba un poquito de carne porque mi mamá me decía, ay, ¿cómo la vas a tener así? Y bueno, ¿verdad? Entonces yo le daba, intentaba darle, pero ella me la aventaba. Nunca quiso. Entonces son Ujú, niños de una generación, pues, diferente. claro. Nosotros. Sí, mi hijo de 12 años, casualmente también Alejandro, fue el que hasta la pediatra o así en ese momento me decía, porque era muy flaquito y muy chiquito cuando nació, me decía, hierve la carne y con el agua crea las papillas. Me las escupía así, literal. De mi casa es el único que es 100% vegetariano, te lo tengo que decir, porque él no come ningún tipo de proteína animal. Apenas pudo hablar, me dijo, mamá, los animales no son para comer. ¡Ah! Sí, lo mismo que me dijo Marnie, pero fíjate que cómo nacieron, Sí, tan, ¿verdad? Pues son niños diferentes, sí. aclarando. Y bueno, continuando con el tema también del chamanismo, quería hablar un poquito del budismo, ¿verdad? Ujú, Budismo, pues hay muchas líneas de budismo. No me acuerdo si son 9 o son 10. ok. Bumi, creo que son 10. Yo pertenezco al Dzogchen, al budismo Dzogchen. Y el budismo Dzogchen, yo llegué ahí, no sé ni cómo, pero yo llegué al Dzogchen. Yo lo pedía mucho. Así Yo sucede, no sabes ni no sé cómo llegas a un... ni cómo llegué ahí, pero yo quería entender un poquito qué era el budismo, tenía amigas budistas y yo nunca les pregunté, oigan, ¿a dónde van? No, pero de esas veces que cómo te va guiando, ¿verdad? La luz. Y llegué a este lugar donde es el más alto del budismo. Hasta el Dalai Lama lo habla, porque el Dalai Lama pertenece a uno, es el representante de todos, Todos, pero, pero tiene una línea. pero el Dalai Lama no conoce todos, solo conoce el que él es. Y entonces este Dzogchen, hay un documental que él habla del Dzogchen y él lo dice es más alto. ¿Por qué? Porque aquí la única manera de tu poder ser del budismo Dzogchen, tú tienes que ser maestro. Y digo, ay, pero qué inteligente, dije yo, porque ¿quién es el que aprenda más? Es el profesor, Claro, el que da las clases, ¿verdad? Según estás dando la clase, pero no, tú estás aprendiendo. totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, en yo puedo hablar pues del linaje que yo vengo, en donde son clases de mucha sabiduría, que hay veces estoy con una clase, estoy toda la semana pensando, porque es tan intenso, información que en tu vida has escuchado, información que es muy, muy hermosa, pero también densa y que tienes que contemplar, contemplar, contemplar. Entonces, esta línea donde yo vengo, ¿verdad? Es un maestro que viene con el linaje de la palabra de Buda. Entonces, han cuidado mucho que una palabrita no se salga de eso. Entonces, va pasando generación por generación por generación, Rinpoche por Rinpoche. Y entonces ellos, porque hay muchas escuelas de budismo, pero no sabes si realmente tienen el contenedor de la palabra de Buda. Porque Buda pues enseñó solo por un tiempecito chiquito, se convirtió en Buda. Y hay que aclarar a muchos diferentes tipos de Budas, ¿verdad? Porque nosotros creemos que el único Buda es Shakyamuni, que es el de la historia que nosotros conocemos, pero realmente Buda puede ser tú, puede ser yo, o sea, es iluminado. Es un Ciencia, más bien. estado de conciencia, es llegar a un nivel y ellos pueden
cambiar, pues, lo que hacía Jesús, el agua por vino. De hecho, yo tengo un amigo que me contó, yo no lo vi, pero me platicó que en donde estaban los monjes, ellos reunidos, se estaba cayendo un árbol ahí al convento, bueno, no es convento, en donde estaba el monasterio de estos monjes, y se iba a bajar y llegó uno de ellos y movió el árbol, lo pudo mover. Entonces, esto ya estamos hablando como un chamán en donde ellos pueden mover, ¿verdad? La naturaleza, el Sí. control de la naturaleza. Ahorita llueve, ahorita muevo el árbol, ahorita esto está quebrado, lo voy a poner junto. O sea, ellos tienen ese nivel. Claro. Creo que es bien importante lo que estás diciendo, porque estos estados, puede ser el estado de conciencia crístico, el estado de conciencia búdico, Búdico. nos hablan de entender que somos un potencial de transformar la materia. Correcto. Porque la naturaleza son elementos, es materia ya manifestada y nosotros, nuestro potencial, si hacemos nuestro trabajo interior, es ese potencial de ser creadores de realidad, que también es una palabra que mencionaste y me llama mucho la atención, porque ese es el propósito del ser humano, llegar a ser un ser humano divino que transforma la materia, que crea su realidad, que co-crea con su entorno. Entonces, todas las ramas de sabiduría te llevan de diferentes formas, diferentes herramientas a un mismo propósito. A un mismo propósito, y en este caso, pues hay otros niveles Dzogchen, ¿verdad? Donde puro lo que es el Samadhi, lo que es los mudras, ¿verdad? El movimiento de las manos, y lo que es por medio de oraciones, ¿verdad? Que son mantras, con los 8 bits que hablamos. Aquí tengo varios ya, que hace tiempo les estábamos platicando, donde Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Empiezas a pronunciar estas palabras que vienen, que es un lenguaje, yo les digo para mí como un lenguaje de estrellas. Beautiful. Es un lenguaje de estrellas que no tiene es un idioma muy, ya no existe, más sin embargo es tan poderoso como un niño le dices Om, y el bebé se queda así, ya se calla. Es tan poderoso el Om, que es de los primeros voces que se habló en el mundo, fue el Om, sino que fue la primera. Entonces, entonces el budismo te enseña esos misterios. Y, por ejemplo, yo conozco gente cristiana, no cristiana, porque, bueno, sí, porque Cristo, no importa si eres católico, ¿verdad? Todos son cristianos. Entonces, yo conozco gente que reza el rosario, por ejemplo, Claro. y que también practica el budismo, y no hay ningún problema, porque el budismo es una manera de vida, es una filosofía. Claro, exactamente. Se puede integrar. Sabes que las abuelas, es que esa es la conciencia que es bonita de integración. Quien no recuerda, a lo mejor los que somos mexicanos, una abuela mexicana que te barría con un huevo y te iba rezando el credo. Entonces el credo era católico, pero el huevo era un elemento chamánico con el cual limpiaban la energía y el aura. Entonces, esta integración siempre ha estado ahí, si ponemos atención. Exacto. Entonces siempre ha habido esta integración, ¿verdad? Que es muy bonita. De hecho, hay un libro que luego es algo de Rose, pero es un monje budista que reza el rosario. Esa se parece a mí. Pero Ay, está tan lindo ese libro, está tan lindo, es una cosa maravillosa para poder, pues sí, quitarnos de esos esclavitud de las religiones en el sentido de dogmático, ¿verdad? esas Esas limitaciones, creencias. limitaciones tan Claro. rígidas, porque lo rígido se quiebra, hay que ser más flexibles en la vida
para todo. Y bueno, vamos a hablar un poquito del primer santo, que es San Francisco de Asís. Ay, cómo me gusta San Francisco de Asís. Bueno, voy a hablar un poquito de los pasajes que me gustan mucho de él, en donde él deja, ¿verdad? Él era, pues, cállate la boca, hijo de una persona súper riquísimo. Y lo mandan a Francia, por eso le llamaban San Francisco, ¿verdad? Por Francia. Y le gustaba vestir muy bien, era de los mejores vestidos, de los mejores más populares, del niño fresa de Italia. ¿Y qué sucede? Que él es llamado para cambiar, para hacerse otra persona, así como nosotros. Porque hay santos que nacieron santos, pero él no, él luchó contra su naturaleza y hasta el papá lo corrió porque él daba todas las telas a los pobres, él le daba tanta cosa a los pobres, fue un ser tan bueno en donde llega, ¿verdad?, a una iglesia que está toda destruida y desnudo prácticamente porque se quitó todo. Es el santo del déjalo todo. Claro. Y camina conmigo, ¿verdad? Y donde él está y donde Dios le habla y él escucha que reforme su iglesia. Entonces él va y empieza a reformar esa iglesia, pero no, era la iglesia, la grande, la de Roma, la del Vaticano, porque en aquel entonces estaban las cruzadas, donde la gente, bueno, era o te conviertes, estaban como los musulmanes, Claro. o te matamos en esos tiempos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que él recibe un mensaje nuevamente que tiene que ir al Vaticano, pero él está todo pobre, todo en ¿verdad? Y llega al Vaticano y el Papa tiene un sueño donde va a llegar un pordiosero y lo hace pasar, ¿verdad? Llega y donde él le dice que tiene que parar con las cruzadas. Y es como paran las cruzadas. A él, fue cuando, porque en aquel entonces o estabas dentro de la iglesia o no eras nada. Y ahí fue donde el Papa lo bendijo, que él podía seguir siendo lo que él era, un monje dedicado a la gente pobre, ayudando, ¿verdad? Y de esa línea viene María Teresa de Calcuta, de los franciscanos. Y él, bueno, hay pasajes en donde él es todo como un chamán. Ay, mira mi hermano, besos, gente. Entonces, sí, en donde él está rezando y él fue pura oración, es puro rezo y puro estar solo en una cueva. El estar dentro de él, y entonces es cuando los velos se caen y donde él les empieza a dar la palabra de Dios a los pájaros. Y llegaron todos los pájaros, llegaron todos los animales de ahí del bosque, y por eso es el patrono de los animales, ¿verdad? Y de hecho también hay una historia, creo que llegó un lobo. Ahí esa es la historia que llega. Cuenta la de la historia. Sí, sí. ¿Cómo llegan? Porque, a ver, conocemos, o sea, ahorita, en la vida actual, ¿cómo llegan estas frecuencias? Porque cada uno de esos santos o chamanes, o como le queramos decir, trabajó una línea. Vemos a San Francisco de Asís o sea, el pasaje que hizo de llegar y parar las cruzadas, hablar con los animales, es algo que tú puedes llamar a esa enseñanza y más bien llega a tu vida. Entonces yo estaba en sexto de primaria y había tenido un cambio de escuela en una crisis familiar que habíamos tenido, y yo entro a la escuela, ya había empezado el periodo. Entonces yo era súper tímida de niña, me sentí muy, muy tímida. O sea, a mí, tan tímida que al hablar, si me tenía que parar a hablar, yo vomitaba de los nervios que me daban. O sea, para que me entiendan. Sí, muy, muy tímida, y llego a esa escuela en una semana de exámenes. Y a mí la escuela siempre se me echó muy simple, o sea, nunca batallé ni para estudiar mucho, pero siempre me iba muy bien. Y esa vez reprobé todo. No sabía ni de qué se trataban los exámenes, reprobé todo.
y era una escuela católica y no eran hermanos, no eran sacerdotes. Me habla, que era el director, y me dice, yo sé el potencial que tienes. Demuéstrame que mereces el lugar en la escuela y yo voy a cambiar tus calificaciones para el siguiente mes. Pero tienes que hacer algo extra. Ahí llegó, yo creo que una de las primeras enseñanzas a mi vida es bien bonita, porque dije, para diferenciarme tengo que hacer algo extra de lo que se pide. Si nosotros aprendemos a hacer algo extra en nuestra vida, un cachito, algo más, vamos a empezar un proceso evolutivo. En este caso, voy saliendo de ahí y veo un anuncio de concurso de oratoria. Y digo, bueno, algo extra para mí, si me da pánico pararme en el salón y que me pregunten cómo me llamo y hablar, pues es es la competencia de oratoria. Llego con la maestra y con todos los nervios casi vomitándome, voy y le digo, yo me quiero apuntar al curso de oratoria. Y me dice, ok, entonces te tienes que aprender esto. Y me da unas páginas con un pasaje de San Francisco de Asís del Lobo de Gubia. Del Lobo de Gubia, y me dice, te lo tienes que aprender. Cuando yo veo que eran hojas y hojas y hojas, y digo, ¿qué dije? ¿Qué me metí? La lectura maravillosa porque trata de un lobo que roba, que ataca, y que San Francisco de Asís tenía mucho odio al lobo. Y San Francisco de Asís lo va curando al lobo y le dice que tiene que confiar porque el lobo atacaba un poblado, iba y les robaba comida y pues todos le tenían miedo al lobo. Entonces San Francisco de Asís lo convence de volver a confiar en el ser humano. Y el lobo dice, ok, y entonces va y se adapta y se hace manso, se acerca a la gente, vuelve a confiar a pesar de todo eso en el ser humano. Pero le empiezan a pegar, empiezan a abusar de él ciertos humanos, o sea, con golpes, no, quitándole comida, maltratándolo, y entonces el lobo se regresa a la cueva. Y San Francisco de Asís vuelve a trabajar con él. Entonces es una enseñanza bien bonita de cómo la naturaleza humana tiene que ser transformada. Y cómo ese lobo nos enseña, porque él dice, mi naturaleza es ser lobo, pero hasta yo que soy lobo puedo transformarme. Entonces es muy bonito, es un pasaje precioso, como todos a veces entramos en esas cuevas, que nos alejamos, que dejamos de confiar en nosotros mismos, en la humanidad, y nos volvemos rencorosos, nos volvemos, estamos quedando a la defensiva, y este lobo, y este pasaje, y el amor de San Francisco de Asís, de que nunca perdió la fe en la humanidad, es maravilloso. El punto que esta enseñanza es lo de San Francisco, pero ¿cómo llega a mi vida y a mí qué me aporta San Francisco de Asís? Que yo llego con mis papás y les digo, pues tengo esto, es algo extra que voy a hacer, y mis papás me dicen, pero si a veces te tienes que regresar a la casa porque vomitas de los nervios que te dan. Y mi papá me dice, pero órale, va, te ayudo, mi mamá también, me dicen, pues va, te la aprendes. Y cuando y le digo, en un momento ya de pánico, que iba a entrar al escenario en el proceso, le pregunto a mi papá, papá, ¿y si me equivoco? ¿Y si me equivoco y se me olvida todo? Y me paro enfrente, eran 2,000 personas aprox, y no sé nada, y no puedo hablar. Me dijo, y entonces va a ser lo mejor que te puede pasar, porque va a ser un gran aprendizaje para tu ego. Y es la primera vez que yo escuché la palabra ego. El punto es que atravesé el miedo, entonces dije, o sea que si no hablo, no digo, como quiera gano, porque le voy a haber ganado a mi ego. Pues listo, llegó Luca, como siempre. Bueno, lo llevo, espérenme tantito, Euge, te quedas aquí platicando y ahorita les termino de platicar mi historia. Bueno, pues sí, San Francisco de Asís sí ha sido muy querido y tiene oraciones bien lindas, bien bonitas. Hay más franciscanos que, de hecho, no sé si recuerden
este franciscano San Sebastián de Aparicio, de Puebla. También tiene una historia bien linda porque él era un santo que llegó ya muy grande al monasterio de los franciscanos en Puebla. Y de hecho ese santo, el de Puebla, que recuerden que les platiqué un poquito en otras veces de este santo, en una peregrinación que hice en Puebla, su cuerpo está corrompido, está incorrompido, está formado. Y yo no entendía de niña, pero ahora que lo veo y digo, wow, qué maravilla. Y él recibió en un sueño a San Francisco de Asís, que le dijo, tú perteneces a esta línea, porque la mayoría de los monjes les decían, no, tú Claro. llegaste ya muy grande, ¿cómo te vas a ordenar aquí con nosotros? Más el que lo ordenó fue San Francisco de Asís en un sueño. Entonces, sí, pero uno antes de San Francisco de Asís, en los años 400, fue San Benito. No sé si has escuchado de él. La famosa medallita de San Benito, claro. Bueno, aquí la tengo. ¿Dónde andas? Miren, y es mi rosario que me dio, por cierto, Georgita me lo regaló. Ella tuvo un sueño, toda una peregrinación con él. Con San... Miren, esta, ¿se ve bien? Este es San Benito, la medallita. Ahí tiene un cuervito a un lado y aquí en la crucita. Divino. Para todos los que piensan que los cuervos son malos porque les han hecho mala fama, no es cierto. Por favor, no creas esas cosas. No, pero está la historia de San Benito, está bien buena porque él, desde muy chiquito, como 15 años, era un niño tan bueno, pero había mucho problema en Italia con los romanos, estaba todavía la ciudad muy peligrosa y él venía de dinero, ¿verdad? Imaginen, porque en aquellos años me imagino yo que era bueno irte a un monasterio, como que era bueno para la familia. Por supuesto. Como que, ya, Era yo un no hago el trabajo, también. como yo no hago el trabajo, pero mando a mis hijas para que yo vaya al cielo. No, cada uno tiene que hacer lo suyo. Pero era una creencia antigua, claro, por eso de todos los clanes familiares había uno que hace cuenta que hasta con el dedo lo señalaban, órale, usted va a parar. Se va. Ay, sí, EUGST, no. Sí, A ver si los que están en el chat nos dicen, ¿me escuchan? ahí, sí, no sé Ya. qué pasó. Bueno, Okay. entonces estaba la novicia, una mujer que lo iba cuidando y donde por lo que sucedió, él se va a unas grutas, ¿verdad? Pues a protegerse porque había mucha matazón. Y en esas grutas él empieza a orar solito. Él empieza a llegar a unos niveles de chamanismo. Cállate. Mira, escucha esto, porque está llegando aquí una persona que se llama Lili Gómez y dice, jeje, yo no sé por qué ingresé a este en vivo, pero resulta que yo trabajo en una universidad de franciscanos y físicamente queda al lado de la iglesia de San Benito. Mira, es que así estamos hablando de San Benito. Y San Benito es de los chamanes más chamanes que te puedes encontrar en el cristianismo que yo conozco. Ahora, él se hizo en una cueva. Ahí fue donde la madre tierra a él, y él era amante de la madre tierra, que es la Virgen, la misma cosa. Para mí es la madre divina. Entonces, él, ¿verdad? Recibe sus poderes de chamanismo y llegó una persona y le decía, aquí está el jarrito, y él lo ponía junto, aquí está tu jarrito, no te pongas triste. Y después, ¿verdad? Tanto le tenían coraje a él porque pues tenía mucha fama de ser muy santo y muy bueno, pues no falta, parecía como una telenovela, que no faltan los celosos, los envidiosos. Y claro, después lo mandan a un monasterio, llega a un monasterio, y en el monasterio ahí le dan un vaso de vino envenenado entre los mismos monjes, porque él quería, me imagino, hacer unos cambios. Él reza, como les digo, que tienen que rezar a la comida, todo le reza, y no se produce una serpiente, sale de ese vino. Entonces, él tenía
la manera como el chamán, de transformar la materia. de transformar la materia. Ahora, él sufrió mucho. Él fue de las personas, no es cierto, no es buena la palabra. Nosotros sufriríamos mucho, nosotros. Hay muchas personas que tienen mucho miedo de ver un fantasma, de ver un espíritu, ¿verdad? Claro. Hay personas que les da mucho temor. Mas, sin embargo, él nunca tuvo miedo. Y él es el padre de los exorcismos, técnicamente. Él te ayuda a todas esas energías negativas que no se te acerquen. A él nunca le pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque tenía una luz tan grande que él había creído con tanta oración, con tanto corazón, con tanta obra, ¿verdad? Mira, y suenan las campanas de la iglesia. Esto es sincronicidad, es la forma que habla el universo y nos habla. Sí. Entonces, sí. de hacerse presentes y que estos santos, chamanes o como le queramos decir, están con nosotros y nos pueden ayudar a nuestro proceso. Y a mí me gusta mucho lo que dijiste una vez de lo que tu ángel te dijo, que somos energía y que somos geometría, porque al final es eso. No, todos estos santos tienen un rayito de luz, tienen una vibración, tienen una forma geométrica, que nosotros los queremos ver como los queramos ver. Ese es nuestro propio sistema humano, ¿verdad? Pero al final es solo una vibración, un solo corazón, un solo sentimiento. Entonces, San Benito, como yo trabajo, ¿verdad? Con personas que están saliendo de Crystal Meth, de drogas muy fuertes, donde hay entidades muy fuertes, pues a mí me llegó sin yo pedirlo. Como una protección. Como una protección para mí, porque yo rezo el rosario y digo, ay, San Benito, no te conozco, pero déjame ver. Y entonces me pongo a investigarlo. Y escuché un padre que hablaba de él y digo, ay, Dios mío, ¿será que yo seré de la línea de San Benito? Porque es lo que yo me dedico. Claro. A ayudar a esta gente, ¿verdad? A salir de esos niveles tan bajos de conciencia. Entonces, por medio de terapia craneosacral, para prepararlos para el siguiente su proceso, el proceso que ellos elijan. Muchas veces es el de las plantas de poder, el ayahuasca, para ellos liberarse, pero necesitan mucha desintoxicación y mucha... Entonces, regresando a San Benito, pues fue un gran santo y es para todos nosotros, para muchos de nosotros, un santo que nos ayuda a proteger, es un santo de mucha protección. Y de hecho el cuervo, ¿verdad? Hablando de los cuervos, él le llevaron pan envenenado también a la cueva, porque se vuelve a regresar a la cueva y él reconoce que no es bueno el pan por un cuervo, porque el cuervo se le aparece y es donde él recibe el mensaje que no se coma el pan. Entonces, sí, los cuervos son también amigos. Los cuervos son amigos. En un momento yo hice un ritual, lo grabé en una montaña que está aquí en Cali. Era una ofrenda, Madre Tierra. Y la gran enseñanza me la trajo un cuervo, porque yo llegué, pedí permiso a la tierra. Uno siempre tiene que pedir permiso, hasta para regalarle una florecita a Madre Tierra hay que pedirle permiso. Es avisar a los elementales del lugar. Uno tiene que respetar la vida que es sagrada para que a uno también se le respete, ¿verdad? La energía o el regalo que va a llevar. Y aparece en ese video un cuervo que empieza a hablar. Pero, o sea, no empieza a hablar como nosotros, obviamente, ¿verdad? Pero empieza con unos sonidos de plática, de muchos tipos de sonidos. Y yo decía, bueno, este cuervo de verdad está hablando. El mensaje que me dio el cuervo es que estaba en su territorio y él era guardián. Después del tiempo, yo entendí que ese video no tenía que estar en YouTube y lo borré. Era una
espacio muy sagrado con energía y el cuervo fue el que dio eso. Entonces, hay que reconectar con esos sonidos. Entonces, ya saben, San Benito, pueden hablarle para conectar con los cuervos, son divinos, son mágicos. Y no por nada, los cuervos también están asociados a los magos, a las magas. Entonces, me llama mucho la atención eso. Y me llama mucho la atención, Eugenia, de nuevo, los procesos que se hacen en las cuevas. Sí, O sea, San sí. Francisco en cuevas, San Benito en cueva, los chamanes que hablamos en el episodio anterior que se preparan en cueva. Es, 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 es bien interesante. Voy a investigar esa línea de tiempo porque me interesa. Sí. Bueno, quería hablar un poquito, hablando de San Francisco de Asís, con relación un poquito con el ayahuasca, ¿Sí? porque él, ¿verdad?, hacía exorcismos y a eso se dedicaba, sin pensarlo, fue escogido para esa misión. Todos somos escogidos para algo. Cuando nos empezamos a purificar, como le llaman aquí el rainbow, el golden shadow, sacar el oro de tu oscuridad. Como que empieza uno a hacer, imagínense que es como un videojuego y empieza uno a hacer créditos y luego de repente los créditos te empieza a dar el espíritu o la luz divina, cosas del pasado que tú ni te imaginas que traes en tu DNA, en donde ahora ya cojo la guitarra y puedo tocarlo como si tengo 30 años de tocarla, y no, la pena porque trabajaste tanto que esos dones empiezan a aparecer. Por eso se llaman plantas de poder, porque los poderes te llegan, pero no es de que, ay, ya me la tomé, mira, aquí tengo mi vasito, ya me la tomé y ya me va a llegar el don. No, 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 no. Tú te la vas a tomar para ir dentro, donde tú abres tus ojos, tú ves todo igual. Pero cuando tomas la madre en un lugar perfecto, con la intención, te llegó, todo está perfecto, alineado, con sincronización. Y ahí es donde ahora vas a trabajar en esto y tú lo sientes y es más allá de esto, del nivel de visualización, es más allá de los sentidos que tenemos. Es como que te llegaron 5,000 libros de información en una noche. Y entonces ahí es donde tú dices, ok, entiendo. Esto es lo que tengo que dejar. Y entonces tú dices, ok, lo voy a hacer. Entre más pronto es mejor. Pero hay veces hay mensajes que son tan diferentes, es tanta información que no está tan clara porque no tenemos nuestro corazón tan claro. Entre más vamos aclarando nuestro corazón, más los mensajes van a ser más claros en ese tipo de ceremonias. Entonces, cuando yo te voy a platicar una historia cuando yo estaba apenas empezando con esto, pues me curo, ¿verdad? Me curé, gracias a Dios, en una tomada de la depresión, pero tanto me gustó porque fue tan hermoso, tan hermoso. Yo no tengo palabras para decirle lo hermoso que fue, que yo dije, esto es mi vida y yo voy a continuar con esto. Entonces continué, se abrió el camino y hubieron pasajes que estuvieron muy fuertes, así como San Benito, igualito como San Benito. Y entonces yo veía entidades, veía cosas, y me acuerdo de mi maestro Fidencio, no se ven cosas tan bonitas porque en ese momento pasas a la cuarta dimensión. Después que ya vas limpiando todo eso que te van diciendo, ya vas a la quinta. Ya cuando empiezas a subir por medio de las plantas de poder, ya no ves cosas feas. Al principio sí se ven. Y yo me estaba muriendo. En ese, de ahí vas a morirte, ahí vas a morir, porque de que te mueres, te mueres. Yo como hay veces doy las orientaciones, les digo, tú estás lista para morir, porque ahí vas a morir. Entonces yo que sentía que yo me iba a morir y dije, ok, yo aquí me muero, no me importa, pero lo hice bien. Y en eso me dieron ganas de ir al baño y voy caminando y era un lugar, un retiro en el bosque, porque generalmente pues estas plantas de poder se toman en lugares, ¿verdad?, de naturaleza. Y voy yo solita caminando y pues voy con mucho miedo porque siento seres a un lado mío. No los veía, pero los sentía. Y en eso llego al baño y estoy llorando, pero como una baby, porque no entiendo nada, no sé nada, solo sé que es algo muy fuerte, un proceso que estoy pasando muy fuerte.
Y viene un ángel y siento como un halo de protección y me dice, no tengas miedo. Me dice, no tengas miedo. Yo aquí estoy. Yo te estoy protegiendo. Era el arcángel San Miguel. Y me dice, mira, visualiza visualiza una llama, una velita. Entonces yo empecé a visualizar velas ahí. Me dieron una tranquilidad y ahí me enseñaron cómo no es necesario prender la vela. No, No necesitamos prender la vela. O sea, no, por ejemplo, nosotros las personas que nos juntamos aquí, ustedes pueden imaginar su velita ahí a un lado. tal cual. Sí, entonces, Yo tengo la misma info y acabo de hacer uno y tú puedes encender la velita en tu interior y sí. luego puedes encender velita para todos tus seres queridos. Exacto, o sea, uno en cualquier momento, miren, yo cuando voy manejando, yo visualizo a Jesús a un lado, es mi amigo, yo lo visualizo. Yo aquí vas conmigo, yo traigo a la Virgen, yo traigo ahí a todos mis angelitos, yo lo traigo conmigo. Pero también es importante la luz, porque ¿qué es la luz? ¿Qué representa esa velita? Representa tu guía, tu camino. ¿A dónde vas? ¿Me entiendes? Todos estos chamanes, todos estos santos tenían un camino. Mira tan hermosos que son, que hasta seguimos hablando de ellos, que Claro. fue del año 400 y nunca se va a morir esa energía de purificación, es una energía de no tener miedo al mal, porque el mal no existe enfrente de la luz. Tú prende la lámpara y se fue el charo, no hay ninguna, no hay nada Claro. oscuro. Dicen que la oscuridad tiene tan poquito valor comparado a la luz que nosotros lo que pasa es que le damos mucha atención a la oscuridad. ¡Ay, qué miedo! Entonces, por eso le damos energía. Crecemos, crecemos el ego, crecemos las cosas. Pero cuando nosotros pensamos, y yo siempre le pongo luz, imagino luz a las personas, a esa persona que dices tú, ay, es que esa mujer siempre que me ve, me trata mal, mándale una velita. Imagínate una velita, una luz y mándasela. Una conexión de una velita aquí, una velita en su frente, una conexión de luz, de un rayito dorado. Y entonces en budismo eso se llama shiri, que es cuando yo pienso en ti y estoy formando un halo de energía de purificación, aunque tú traes muchas cosas cargando, ¿verdad? Claro. Traemos karmas, lo que sea, no importa. Entonces, ahí también yo aprendí un poquito de los espíritus en ese trabajo, en donde después, bueno, ya conforme los años, ¿verdad? Ya he podido entenderlo un poquito mejor, donde nosotros tenemos energía, nuestro shadow, porque nosotros pensamos que el enemigo está afuera, no, el enemigo está acá con nosotros. Y es. Y está en nuestro campo electromagnético. ¿Se acuerdan la película de Pedro Infante, como el angelito y el diablito, no? Sí. Es algo parecido. Entonces, esos seres, vamos a suponer que si yo soy una persona súper sensible, soy una persona muy buena, vamos a suponer que soy la mejor de mi casa, es un decir, es un ejemplo, y soy súper sensible, no me pueden decir nada porque yo lloro y lloro y lloro porque todo lo siento mucho, ¿ok? Entonces, tengo un duelo, alguien muere. Entonces, mi campo electromagnético empieza a bajar porque estoy triste, ¿verdad? No está alto, está bajo. Entonces, los espíritus que quedaron, que no pudieron irse a la luz a la hora de morir, por accidentes, porque se quitaron la vida, por tanta cosa que pasaron esas muertes tan violentas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ellos brincan en el campo electromagnético. Yo no estoy en oración, yo no estoy haciendo nada, pero soy buena, pero no me entienden. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con esos espíritus? Que yo me siento triste, pues más triste me voy a sentir. Claro. Porque ellos me están bajando. Me Sí. están bajando esas Yo energías. como lo veo es que hay energías, vamos a decir, por ejemplo, llámese
un espíritu, llámese una energía de miedo, de tristeza, que también van creando como, así como los ángeles forman formas geométricas y la luz, el miedo también hace formas, de geometría no tienen nada, pero son como muy amorfas. Sí. Pero lo que tiene que vigilar es cuando uno se enchufa a eso, dónde le abrimos la puertita para enchufarnos ahí. Y a veces, por ejemplo, una tristeza, un duelo, el dolor, abre la puertita y tú te enchufas con algo. Entonces lo que podemos trabajar es qué me enchufó ahí, qué me enchufó a eso, qué me conectó a eso. Y ese es nuestro trabajo interior. Correcto. Y entonces, cómo liberar ese tipo de energía? Se liberan por medio de la oración, por medio del entendimiento, de la sabiduría, prender sus velitas, rezar, ¿verdad? Es muy bueno. Las agüitas, las plantitas medicinales, ¿verdad? Agüitas con hierbitas, con romero, con basil. Yo empecé con un palo santo. Con palo santo para limpiar, porque exacto, para eso son los inciensos, tanta cosa en el chamanismo. Más sin embargo, en Brasil hay muchas líneas. Hay una línea que se llama Umbanda, en donde, de hecho... Es súper interesante, Euge, pero estamos en tiempo. Sí. Avanzamos en el siguiente episodio, hablamos de Umbanda y de todo esto porque se me hace súper interesante, ¿te parece? Ok, ¿Sí? me parece muy bien. Y entonces, bueno, pues nada más para desearles que tengan una buena semana y que se pongan a contemplar lo que platicamos y la necesidad de empezar a visualizar, ¿verdad? A visualizar luces, a visualizar tu pizarra de visualización, visualízala, no la necesitas. Claro. En el chamanismo todo puedes crear con la visualización. En el budismo la visualización es mucho más importante que nada. Es más, hasta el cerebro, si te vas con un científico, el cerebro por medio de la visualización es increíble comparado que decirte el río, el mar a una foto. Entonces es importante encontrarnos a nosotros mismos y encontrar esa visualización como herramienta. Ok, maravilloso. Mira, ahí están llegando las gracias. Yo sé que son temas súper interesantes, vamos a tener tiempo, hay más episodios para ir profundizando, porque luego Euge me dice, me acordé que no dije entonces tranquila, que esa información tan bonita y tan valiosa que vamos a encontrar la manera de seguirla compartiendo con ustedes, deseando que les aporte, que les sume y que utilicen esto para que lo practiquen ustedes. Entonces, Euge, te quiero muchísimo. Te mando un beso. Un beso a todos. Gracias. Y qué linda persona que estuvo aquí de San Benito. Ay, un beso. Sí, gracias por ese mensaje, porque a través de ella, también a través de las personas, llegan los mensajes del universo y de los santos. Así que muchísimas gracias, besotes para todos. San Benito estuvo aquí con nosotros. Sí, esa es una confirmación. Sí, exacto. Besotes, bye. Chao.